En los vídeos anteriores hemos recorrido paso a paso el modelo endoscópico de la carcinogénesis gástrica. Hemos aprendido a reconocer un estómago sin alteraciones, después vimos cómo la infección por Helicobacter pylori produce inflamación, más tarde apareció la atrofia gástrica, el primer gran punto de inflexión de esta historia. Pero hoy hablaremos del siguiente paso, de la metaplasia intestinal. Pero antes, vamos a contextualizar la metaplasia. La metaplasia es una forma de atrofia más avanzada. En esta foto podemos ver un estómago con un borde atrófico Kimura-Takemoto C3, con zonas blanquecinas, probablemente de fibrosis, y zonas tubulares regulares compatibles con islotes metaplásicos. Con el uso de magnificación, podemos identificar los dos signos más característicos de la metaplasia intestinal, la banda marginal turbia y la cresta azulina o light blue crest. Ambos componen la cresta que da la apariencia tubular o vellosa característica de la metaplasia. Se cree que la cresta azulina refleja el borde de absorción de las células intestinales y es especialmente representativa de la metaplasia intestinal de tipo completo. Gracias a la imagen de alta definición, últimamente la imagen 4K y la cromoendoscopia virtual, podemos identificar varias formas de expresión de la metaplasia intestinal. En el siguiente vídeo se describen 4 de estos signos. El primer signo describe el patrón mucoso tubulo-velloso regular con las diferentes formas de cromoendoscopia virtual. El segundo signo, las placas blanquecinas. El tercer signo, el enrojecimiento geográfico. Y el cuarto signo, las pápulas con depresión central. Estos 4 signos tienen el común denominador del patrón tubular o velloso regular. Actualmente sabemos que la metaplasia intestinal no es una lesión independiente de la atrofia. De hecho, hoy se considera una forma de atrofia, una atrofia funcional, de funcionamiento. La metaplasia intestinal puede ser de dos tipos, completa e incompleta. La completa es la que más se parece al intestino delgado, es decir, presenta microvellosidades. En este tipo de metaplasia identificaríamos el signo de la cresta azulina, el light blue crest. Por otro lado, la metaplasia intestinal incompleta es la que se parece a la mucosa colónica y es la que encierra el mayor riesgo de cáncer gástrico. Por otro lado, en el caso de la mucosa gástrica oxíntica, la que está en el cuerpo y fundus del estómago, la metaplasia también puede ser pseudopilórica, conformadas por las células SPEN. En el caso de esta mucosa, estaríamos hablando de dos tipos de procesos. Por un lado, la intestinalización y por otro, la antralización. La metaplasia intestinal representa uno de los puntos claves en la prevención del cáncer gástrico, pero no toda la metaplasia tiene el mismo riesgo. En el próximo vídeo veremos cómo podemos clasificar su severidad y extensión mediante el sistema EGIM.